Buenas noches. Comenzamos este domingo un poco más tarde. Hemos corrido el horario de las 19 a las 20. Así que estamos arrancando en esta noche con un poco de viento. Ha llovido esta semana. Dios ha manifestado su poder, su gracia. Ha mostrado el control que Él tiene sobre los elementos. Nos ha mostrado que hay días que hay sol, hay días que llueve, ¿sí? Hace resplandecer el sol sobre nosotros. Quería leer un versículo, quería compartir un versículo. El Salmo 19, el versículo número 1. Lo conocemos y lo hemos escuchado muchísimas veces. Y dice: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Hemos escuchado esto y lo hemos leído y releído. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces escuchamos este pasaje? Algún hermano que lo ha mencionado. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Hace unas 2 semanas salimos una tardecita noche con Ingrid y los chicos un sábado a dar una vuelta en el auto y agarramos un camino rural y nos alejamos bastante, unos 30 kilómetros de la ciudad por lo menos, y esperamos a que oscurezca bastante y apagamos todas las luces, apagamos el auto y empezamos a mirar las estrellas. Empezamos a ver y a mirar el cielo. Y decía y pensaba en este versículo: los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia las obras de sus manos. Pensaba en Abraham, cuando Dios le dice que su descendencia iba a ser como la arena del mar o como las estrellas en el cielo. Y ver semejante magnitud de estrellas en el cielo, lo enorme de la creación, ¿sí? ¿Cuánto hace Dios, cuánto hizo Dios con la creación? Pero sin embargo, pensaba en esto también y decía: ¿por qué no podemos ver eso cuando estamos en la ciudad? Cómo la luz artificial opaca y no nos deja ver las estrellas, no nos permite ver la hermosura de la creación. ¿Cuántas veces lo artificial, lo creado por el hombre, nos distrae y nos impide ver la grandeza de la creación de Dios? En esta noche quiero hacer una paráfrasis de esto, quiero hacer una comparación de esto y animarte a que dejes de lado esas cosas, ese brillo de este mundo, esa luz artificial, esas cosas que quieren opacar e impedirte ver la grandeza de la creación, de lo que Dios hizo, la magnitud de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y te pongas a pensar de que Él creó los cielos y la tierra, que Él es todopoderoso, de que Él tiene poder para transformar tu vida y tu familia. Dios es soberano y Él está sobre toda circunstancia. Lo leo de vuelta, dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. El poder y la grandeza de Dios se ve reflejada en la creación, en lo que Él hizo. Gracias te damos, Jesús, en esta noche porque podemos compartir nuevamente tu palabra, porque podemos compartir un tiempo también para alabarte, para bendecirte. Queremos abrir nuestro corazón, queremos disponernos, Señor, para contemplar lo que tú has hecho, para contemplar tu grandeza, tu hermosura, para alabarte, para reconocerte Rey y Señor, para reconocerte todopoderoso, soberano sobre nuestras vidas. Jesús, te alabamos y te bendecimos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, tu Hijo, por darnos acceso a tu presencia. Gracias te damos en esta noche. Dejamos en tus manos toda situación bajo tu control. Y te pedimos que tú nos hables, que tú ministres nuestras vidas en este tiempo. Nos estés formando, enseñando y transformando. En el nombre de Jesús. Amén. Pueblos todos, batid las manos, alabad a Dios con voz de júbilo. Pueblos todos, batid las manos, alabad a Dios de Israel. Pueblos todos, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo. Pueblos todos, batid las manos, alabad al Dios de Israel. Cantad a Dios, cantad, cantad a nuestro
danzando nuestros pies, pueblos todos, batir las manos, alabar a Dios con voz de júbilo, pueblos todos, batir las manos, alabar al Dios de Israel. Cantad, cantad a Dios, cantad, cantad a nuestro Rey, porque Dios es el Rey de toda la tierra. Cantad a Dios, cantad a nuestro Rey, palmeando nuestras manos, danzando nuestros pies, pueblos todos, batir las manos, alabar a Dios con voz de júbilo, pueblos todos, batir las manos, alabar a Dios de Israel. Majestad, gloria a su majestad, Jesús merece todo honor. Majestad, reino y autoridad, suyo el honor, suyo el poder, gloria a Él. Exaltar, reengrandecer su santo nombre, adorar, magnificar a Cristo el Rey. Majestad, gloria a su majestad, Cristo murió, resucitó y hoy es Señor. Majestad, gloria a su majestad, Jesucristo merece todo honor. Majestad, reino y autoridad, suyo el honor, suyo el poder, gloria a Él. Exaltar, engrandecer su santo nombre, adorar, magnificar a Cristo el Rey. Majestad, gloria a su majestad, Cristo murió, resucitó y hoy es Señor. Cristo murió, resucitó y hoy es Señor. Aleluya. Has muerto, has resucitado y hoy podemos darte adoración. Gracias, Jesús. Bendecimos tu nombre, Jesús. Quiero expresar mi gratitud a ti que me has dado todo. Una oración no bastaría, ni el tiempo de toda una vida. Es más que palabras, y es más que una canción. Quiero vivir agradecido en todo lo que soy, que haya siempre la pasión
es más que palabras y es más que una canción. Quiero vivir agradecido en todo lo que soy, que haya siempre la pasión de amarte con mi vida entera, porque es más que palabras y es más que una canción. Amén. Es un tiempo donde es más fácil a veces quejarse, ¿no? Por todo lo que pasa, por todo lo que nos prohíben. Pero viví agradecido de todo lo que Él es y todo lo que Él hace en vos. No mires lo que hay a tu alrededor en este tiempo, sino míralo a Él. Y ahí vas a encontrar la paz y el sustento para este tiempo. Amén. Aleluya, buenas noches queridos. Estamos viviendo días tan particulares que nos conducen a pensar en ellos. Días tan marcados en la agenda de Dios y que aparece o comenzó a aparecer en nuestra agenda los primeros meses de este año. Y esto va marcando un tiempo en la vida de la sociedad. Y vamos a hablar hoy de justamente en el mientras tanto, entendiendo que los días del hombre se van pronunciando. ¿Y qué es lo que se pronuncia en la vida del hombre? Por ejemplo, la maldad. Vemos cómo la maldad va consumando, va completando su periodo. Y esto es uno de los detalles que tienen que ver con la segunda venida de Jesús. También dice la Escritura que el amor de muchos se va a enfriar y que por causa de ellos Dios va a cortar los tiempos. Y la tercera cosa que tiene que ir marcando esta agenda es que será predicado este evangelio. Será predicado este evangelio a toda criatura, a todas las personas, y entonces vendrá el fin. Y vamos a referirnos hoy, vamos a tomar este pasaje de 2 Pedro, capítulo 3, desde el versículo 8 hasta el 15, para observar aquí lo que estábamos diciendo. En este pasaje vamos a ver tres cosas. Primero, cómo Dios dimensiona su tiempo y nosotros, por lo tanto, no debemos ignorarlo. No tenemos que estar ajeno a cómo Dios dimensiona su tiempo. Lo primero es no ignorar. Lo segundo es que Dios no retarda. Es decir, Dios no es lento. Lo segundo que vamos a ver, no es lento en cuanto se refiere a su venida. Y lo tercero que vamos a ver tiene que ver con la esperanza apresurándoos, esperando y apresurándoos. Es una espera muy particular, ¿no? Una espera apresurada. Las tres cosas que vamos a ver hoy y que tienen que ver con este pasaje de 2 Pedro capítulo 3. Versículo 8 dice: Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche,
en la cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser desechadas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser aliados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Aquí tenemos planteado las escrituras, lo que el apóstol Pedro escribe en esta segunda carta, y vamos a desarrollar entonces este tema, empezando por lo que no debemos ignorar, lo que no tiene que escapar a nuestro conocimiento acerca de los tiempos. Y el apóstol Pedro nos dice que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Por eso decía, lo primero que tenemos que entender es cómo Dios dimensiona su tiempo. Y para eso vamos a buscar una primera referencia en Génesis capítulo 1, del versículo 1 al 3. Dice que la tierra estaba desordenada y vacía y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y el Señor dijo, sea la luz, y fue la luz. Y separó la luz de las tinieblas. Y ese fue el primer día. Aquí podemos ver cómo Dios dimensiona el tiempo. Parece que ese día fue establecido según el tiempo en que le llevó a Dios crear la luz. Sea la luz, dijo Dios. Y cuando dijo sea la luz, se encendieron las luces en este escenario en el cual vivimos. Y ese fue el primer día. Parece que Dios dimensiona su tiempo según las obras que realiza. Dios le armó las cosas por su nombre y le asignó tiempo. ¿Cómo medimos nosotros el tiempo? ¿En función a qué? Bueno, todos sabemos, nosotros medimos el día según 24 horas, pero ¿cómo lo hizo Dios? ¿Cómo le asignó Él al tiempo? ¿Cómo lo caracterizó? Vamos a ver algunos pasajes ahora del Nuevo Testamento acerca de Jesús. Fíjense cómo se movía Jesús, cómo podemos dimensionar ese tiempo y en ese tiempo las obras. En ese tiempo las obras. Dios dimensiona su tiempo según sus obras. Eso es lo que estamos diciendo. Juan 5, capítulo 5, 21, Jesús dijo, mi Padre trabaja, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y era un día sábado, día de reposo. En ese día Jesús encontró a un paralítico en el estanque de Betesda, allí 38 años en ese estado, esperando que el ángel descendiera y revolviera las aguas, y el primero que se metía en esas aguas era sanado. Jesús se acercó a él y le dijo, ¿quieres ser sano? Y él dijo, ¿cómo? Si cuando estoy decidiendo ingresar en las aguas, resulta que alguien lo hace primero. Y Jesús le dijo, toma tu lecho y anda. Y Jesús dijo, mi Padre trabaja y yo trabajo. ¿Cómo dimensionaba el tiempo en función a la obra? Era un día sábado, día de reposo, y Jesús dijo, mi Padre hasta ahora trabaja. Aún en este día, y en este día Dios trabaja. ¿Qué estaba haciendo Jesús? En ese momento estaba sanando a un paralítico. ¿Te das cuenta? Que hablando del final de los tiempos, cómo Dios dimensiona y cómo Dios dimensiona mientras realiza su obra. Algunos ya han cerrado la carpeta y dieron por terminado el tiempo, pero no es así.
Observemos otro pasaje más. Juan capítulo 4, versículo 35 al 38. Allí Jesús se había encontrado con una mujer samaritana en el pozo de Jacob y dialogando con ella acerca del agua, dijo: si tú supieses quién soy yo, tú me pedirías agua a mí y yo te daré a beber agua que corre, una fuente de agua viva. Y la mujer dijo: dame de esa agua. Y Jesús le dijo: anda, ve y busca a tu marido. Y ella le dice: no tengo marido. Y Jesús le dijo: es cierto, porque 5 maridos has tenido y el que tienes no es tu marido. Y esta mujer salió corriendo al pueblo a decirle a la gente: ¿no será este el profeta, el Mesías, a quien esperamos? Me dijo todo lo que soy. Y todo el pueblo allí corriendo salió al encuentro de Jesús. Y Jesús, mirando, vio en la colina toda esa gente corriendo, vestidos con sus vestiduras blancas, diríamos, típicas de esa época. Venían corriendo y Jesús dice: ustedes dicen que hay que esperar 4 meses para la siega y yo les digo que los campos ya están blancos. Fíjense, 4 meses para la siega. Claro, estábamos hablando del mensaje que Jesús había dejado en el corazón de esta mujer y lo que produjo. Y entonces lo relacionó con la siembra, la cosecha y los 4 meses. ¿Cómo dimensiona Dios el tiempo? ¿Cómo Dios obra en ese tiempo? ¿Y qué estaba haciendo Jesús en ese momento? Predicándole a una mujer samaritana, superando los complejos de la mujer. Una mujer no hablaba con un hombre en la calle, y mucho menos una samaritana y un judío no se hablaban directamente. Y sin embargo, Jesús se detuvo para hablar con ella, y no hubo que esperar mucho tiempo para ver la cosecha. Qué interesante es esto, cómo Dios dimensiona su tiempo en función a sus obras. Y eso es lo que vos y yo no debemos ignorar. ¿Qué estoy diciendo? Que Dios trabaja. No tenemos que ignorar que en este tiempo, en la espera, Dios trabaja. ¿Qué hace Dios en el mientras tanto? Mira, quiero señalarte algunas notas con respecto al tiempo o definiciones de tiempo. En el griego hay 2 palabras y podríamos decir una tercera, cronos, que habla justamente de un lapso de tiempo, sea largo o corto, y a veces habla de la fecha de un acontecimiento, de un lapso corto o largo, cronos, todos sabemos cronos, y ahí tomamos el tiempo en una carrera o en lo que sea. Y cronos siempre tiene que ver con duración de un periodo de tiempo, duración, y habla de cantidad. Pero hay otra palabra para tiempo que es kairos. Y kairos es una medida apropiada, una proporción ajustada, algo definido, algo característico. Es un tiempo característico. Nos habla de calidad. Y yo diría que hoy estamos viviendo algo característico, algo muy puntual. Diríamos, esto podría señalarse como un kairos de Dios. Dios está haciendo algo en estos días. En el mientras tanto, Dios está haciendo algo que habla de calidad. Y la tercera cosa que iba a señalar es la parusia, que tiene que ver con la llegada y la presencia de Jesús. Y aquí hemos trazado el primer aspecto de nuestra charla. Y vamos, por lo tanto, al segundo aspecto, que dijimos que Dios no es lento. La segunda cosa que vamos a tratar en esta noche sobre este pasaje de 2 Pedro es que Dios no retarda su llegada a lo que Él prometió. Dios no es lento. Dios no es lento. Y para situar esta palabra en el contexto bíblico, veamos lo que el apóstol Pablo le dice a Timoteo. 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 4, Pablo le dice así: el cual quiere que todos los hombres sean salvos, Dios por supuesto, y vengan al conocimiento de la verdad. Dios quiere esto, que todos los hombres sean salvos. Por eso no tenemos que decir que Dios es lento, porque Dios está esperando. Dios no se retarda, Dios no es lento, sino que Dios quiere que todos los hombres lleguen al conocimiento de
su voluntad, al conocimiento de la verdad, que todos los hombres sean salvos, porque hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Si Cristo se dio en rescate por todos, Dios quiere rescatar a todos los hombres. Por eso no cierre ya la carpeta y digamos esto está concluido. Veamos un segundo pasaje también del apóstol Pablo a Timoteo, en 4 versículos 1 y 2. Fíjate lo que le dice Pablo a su hijo en la fe. Te encarezco, te encarezco. ¿Qué quiere decir esto de te encarezco? Testifica exhaustivamente, da un solemne testimonio, dedícate a esto, porque obviamente dijimos que el Señor va a venir cuando ese evangelio sea predicado, y Pablo le estaba diciendo, dedícate a predicar este evangelio. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Este es su mensaje, que conocen la verdad, que han recibido el mensaje de Jesucristo, la buena noticia, el evangelio del reino, el evangelio de Jesucristo. Si recibiste esto, el apóstol Pablo en esta noche te está diciendo, Dios no es lento, está esperando que vos y yo prediquemos este evangelio a toda criatura. El Señor dijo, id y predicad el evangelio a toda criatura, bautizando, enseñando, y aquí yo estoy con ustedes, y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre sanarán enfermos, echarán fuera demonios, y si vivieren cosa mortífera, no les hará daño. El Señor está esperando esto. Dios no es lento, Dios está esperando que vos y yo prediquemos las buenas noticias, y esa buena noticia tiene nombre, se llama Jesucristo. Y Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. El Señor está pasando por alto ya ese tiempo de ignorancia, de desconocer la verdad. Pero tenemos que decir que Dios es paciente para con todos. Es decir, Dios no se retarda porque es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y aquí tenemos una nota importantísima del apóstol Pedro, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Dios está esperando eso? El evangelio tiene esta incrustación, si podemos decirlo, esta perla que es el arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? Jesús habló de esto. Jesús allí en Mateo 4:17 dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús comenzó así su ministerio público. Los apóstoles también comenzaron así, Hechos 2:38, y Pedro le dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Qué dijo Pedro? Arrepentíos. ¿Qué es arrepentíos? Es un cambio de actitud para con Dios. Es un cambio de actitud, no un acto. Un acto sería confesar un hecho determinado, como el árbol. El árbol tiene raíces que no se ven en la tierra, el tronco y sus ramas. Y un acto sería cortar una de las ramas del árbol que luego va a volver a crecer con más fuerza. Esos son actos, pero cuando hablamos de actitud hablamos de la raíz. El hacha tiene que estar puesta a la raíz. Al árbol hay que hacharlo desde allá abajo para que no vuelvan a crecer. Y arrepentimiento es un hachazo a la raíz, es un cambio de actitud, es un cambio de mente. Dejo de vivir como se me da la gana. Yo pienso, yo quiero, yo siento. El ego en plena ebullición, el ego en plena acción. El ego sentado en el trono. Entonces, Dios no se retarda, Dios no es lento, Dios es paciente. ¿Por qué? Porque quiere que los hombres, todos, lleguen a esto, a arrepentirse de sus pecados. Y tengo dos ejemplos para citarles acerca de lo que es, de lo que no es
el arrepentimiento y de lo que es el arrepentimiento. Lo que no y lo que es. Vamos a ver lo que no es. Mateo capítulo 19. Vamos a ver allí en Mateo capítulo 19 al joven rico. Es interesante lo que ocurre allí con el joven rico. Mateo 19, del 16 en adelante. Vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y él le dijo: ¿cuáles? Jesús le dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué tal? ¿Qué más me falta? Y Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, si quieres ser completo, anda, vende lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, ven y sígueme. Oyendo el joven estas palabras, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. ¿Qué ocurrió aquí? Esto nos muestra, es un ejemplo de lo que no es un cambio de mentalidad. ¿Por qué? Porque él tenía su confianza puesta en sus bienes y no estuvo dispuesto a cambiar su mente, no estuvo dispuesto a cambiar de actitud, poner a Dios en primer lugar en su vida y destituir sus bienes. Porque justamente eso significa un cambio de mentalidad. Dejo de vivir como quiero, dejo de rendirle pleitesía a los bienes que tengo o a lo que considero en ese momento de gran importancia para mi vida. Debo cambiar eso que es de valor por lo que es mucho más importante, que es Cristo. Es un cambio de mentalidad. Dejo de ser una persona independiente, orgulloso, egoísta. Dejo de vivir como se me da la gana para vivir como Dios quiere, humildemente, obedientemente y dependiente de Él. Este hombre dependía de sus bienes, por eso pegó media vuelta y se fue, y no quiso depender de Jesús. Entonces, este es un ejemplo de lo que significa la falta, la ausencia de ese cambio de mentalidad. Vamos ahora a ver otro pasaje más en Lucas, capítulo 19, versículo 1, y allí encontramos a Zaqueo. Zaqueo era un hombre rico, era el jefe de los publicanos, y él procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura, era bajito. Corriendo delante subió a un árbol para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y dijo: Zaqueo, date prisa, diciendo: desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Zaqueo, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, claro, porque consideraban un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Aquí vemos el ejemplo de un cambio de mentalidad. Era un hombre rico, el jefe de los publicanos, y él cambió de actitud. Dejó de fundar sobre sus riquezas y dijo: voy a dar la mitad de mis ingresos a los pobres y al que estafé 4 veces. Eso significa el reino de Dios, un cambio de actitud para con Dios. Se arrepintió delante de Dios y estaba dispuesto a resarcir todo el daño que había producido en la gente. Dios es paciente, por eso no es lento, porque es paciente. Hay una diferencia allí. Él está esperando que vos y yo nos arrepintamos de nuestros errores, que nos volvamos a Dios,
que dejemos de pensar como pensamos hoy. Hoy pensamos en nosotros mismos. Hoy no existe nuestro prójimo y ese es un mandamiento. Pero por supuesto, tampoco pensamos en Dios, sino que lo queremos sacar a Dios del escenario de la vida. Y vamos entonces ahora al tercer punto que señalamos al comienzo, que tiene que ver con la espera apresurada. La espera apresurada. Parece algo extraño esto que estamos diciendo. El apóstol Pedro dijo, esperando y apresurándoos para la venida de Dios. Hay que esperar, pero apresurado. ¿Qué notas tenemos que acentuar en este pasaje? Cuando él dice esperar no es sentado tomando unos mates, ¿no? O en días de mucho calor con el tereré y ahí a la sombra del árbol dejando que pase el tiempo, sino que, ¿qué quiere decir esto? Esperando. La espera es pensar en esto, que tu opinión esté centrado en esta segunda venida, es decir, pensar hacia esta venida, es decir, que tus pensamientos estén dirigidos hacia esta venida del Señor Jesucristo. Mis pensamientos están dirigidos hacia esa hora o llegada del Señor, la parusia que dijimos, la llegada, la presencia de Cristo tiene que estar situada allí. Tus pensamientos tienen que estar dirigidos y tenés que darte prisa. Parece que el apóstol Pedro decía, y date prisa en darte cuenta de esto. Y esto me hace acordar el momento de la salida del pueblo de Israel de Egipto, allí en Éxodo 12:11, porque Dios iba a ejecutar juicio a los príncipes de Egipto y entonces el pueblo de Israel tenía que comer la Pascua con el cinto, con el apresto, es decir, con el calzado puesto y el bordón en la mano y comer la Pascua apresuradamente porque venía el juicio de Dios. ¿Y qué crees que va a ocurrir cuando venga Jesucristo, su segunda venida? ¿Qué va a ocurrir? Va a haber eso. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia, apresurate, sé celoso, diligente en esto. Procura con diligencia, apresurarte a hacer lo que tenés que hacer, prontamente. No te detengas, no digas, bueno, tal vez esto anda a saber cuánto tiempo va a llevar. No lo sabemos, nadie sabe. Jesús dijo, esto solo está en la mente de Dios. Entonces es importante que procures con diligencia ubicarte correctamente en el contexto de este tiempo y medites y tus pensamientos estén centrados en la segunda venida. Vos dirías, bueno, pero Tony, yo hago esto, entonces no vivo. No, es que tenés que vivir sin quitar de tu mente que tu vida tiene que estar en una condición, preparado. ¿Y cómo? Sin mancha e irreprensible, dice la Escritura. Vos tenés que estar preparado. Y Pedro dice, sin mancha e irreprensible. Y en cuanto a esto de estar preparado, el apóstol Pablo habla de esto en Efesios capítulo 1, versículo 3 al 14. Es interesante lo que el apóstol Pablo nos dice allí. Esta lectura es reveladora. Dice así el apóstol Pablo: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Para qué nos escogió en Él antes? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Dios ya lo había meditado esto antes. Y vos y yo tenemos que pensarlo ahora, porque estamos ya concentrando nuestra atención en que Jesús va a venir, su segunda venida, la parusia, y para ese entonces Dios tiene que encontrar, Jesús tiene que encontrar en vos eso, santo y sin mancha, calidad de vida, en amor, dice, habiéndonos predestinados para ser adoptados. Por eso tenés que prepararte, porque Dios te adoptó para ser hijo,
para ser hijo, para eso, hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Él, es decir, nos escogió en Él antes. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha. Nos predestinó para ser hijos. Y el apóstol Pedro finalmente, allí en 2 Pedro 3:13 nos dice: pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Permítanme terminar con este pasaje de Apocalipsis. Estamos hablando de justamente cielos nuevos y tierra nueva. Apocalipsis 21. Fíjense lo que dice allí. Dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía. Aquí tenés una nota muy clara. Y vi, dice Juan, la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Maravilloso es esto. ¿Y qué va a pasar en esta instancia? Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Amén. Yo hago nueva todas las cosas. Cielo nuevo, tierra nueva, no habrá más sufrimiento ni lloro, no va a haber más todo esto que hemos experimentado aquí. Y pasamos al versículo 10 en esta lectura. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. La gloria de Dios, la gloria de Dios. Y ahí dice que había un muro alto con 12 puertas, y esas 12 puertas tenía que ver con las 12 tribus, y había cimientos, 12 cimientos, y tenía que ver con los apóstoles. ¿Qué tal el templo? ¿Qué tal la ciudad? Y dice, ¿qué más hace referencia a este pasaje acerca de cielos y tierra nueva? ¿De qué se trata? Y dice que no vi en ella templo. No había templo allí, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella. Las naciones, por eso hay que prepararse, las naciones de la tierra. No nos olvidemos de esa palabra que dijimos: arrepentimiento, para ser parte de estas familias, de estas naciones de la tierra. Y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ellas. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Esta es la nueva tierra, nuevos cielos. Esto es lo que Dios tiene preparado para aquellos que le aman. Es tiempo de cambiar de parecer para con Dios y volvernos a Él, y que ocupe el escenario de nuestra atención, y que nos volvamos a Dios, porque Él nos ama. Él se dio a sí mismo. Su sangre, su vida fue vertida por vos y por mí, y por todas las naciones de la tierra, y por todos los hombres de todas las generaciones y de todos los tiempos. Cargó en Él el pecado de todos nosotros. Dios no es lento, Él es paciente, esperando que nos arrepintamos y que nos volvamos a Él con un corazón contrito y humillado, para que Él te reciba y vos le conozcas, y un día le conozcas como Él te conoció a vos. Amén.
Amén. Gracias, Señor, por esta palabra que hemos recibido de parte tuya. Gracias porque tú tienes tiempo para cada cosa de nuestras vidas, Señor. Queremos descansar confiadamente en ti, Señor, sabiendo que tú tienes cuidado de nosotros en todo momento. Gracias, Padre, por tu palabra, por tu ministración. Descansamos en ti, Señor. Descansamos en ti sabiendo que tú estás obrando en medio de tu pueblo, en medio nuestro, en cada situación. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús en esta noche por cada familia, por cada uno de los hermanos, Señor, aquellos que están viendo hoy, aquellos que quizás no pudieron conectarse, aquellas familias que quizás están pasando dificultades, Señor, o problemas en la economía o en la salud. Tú estés ministrando y obrando en cada uno de ellos, Señor. Te pedimos, Padre, que tú estés transformando cada día de este tiempo, estés ministrando sobre cada corazón, Señor, estés siendo propicio a la necesidad de tu pueblo, Señor, de tus hijos, Señor. También te pedimos que en cada uno de nosotros pongas un corazón dispuesto, Señor, a obrar y a hacer tu voluntad, a ministrar a otros, a ayudar a otros, a aquellos que lo necesitan. Gracias te damos, Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. Hermanos, como saben, cambiamos el horario. Hoy arrancamos a las 20, no a las 19. Y ansiamos poder volver a vernos. Estén atentos, estén ahí chequeando el grupo, los que están en el grupo de WhatsApp. Queremos poder tener buenas noticias, ¿sí? Queremos poder retomar los encuentros, así que vamos a estar trabajando sobre esto y avanzando sobre esto como para avisarles. Pero bueno, en principio 20 horas vamos a seguir estando. Vamos a dejar abierta la conexión unos minutos más.